Bueno, buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto y qué gran alegría poderlos saludar en esta noche, dándole gracias a nuestro buen Dios que nos da la oportunidad de congregarnos y conectarnos una vez más aquí para compartir la palabra de Dios. Estamos agradecidos con Dios también, por supuesto, por los milagros que hemos recibido en estos tiempos, por esa oportunidad de vida que les da a algunas personas, y dentro de ellos está pues la familia Cuchimaque Díaz, quienes tienen la bendición de haber visto operar a su papá de 90 años, mi suegro, 90 añitos de vida, y ha sido intervenido para que le colocaran un marcapaso y entonces está como nuevo, recuperándose. Un saludo especial para el señor Erasmo, Dios le bendiga, y lo mismo para toda la familia Cuchimaque, lo mismo para nuestro amigo Wilson y para su familia, su esposita y sus familiares que han sido recuperados, pero también aquellos por quien nos está pidiendo oración. Entonces ahora colocamos en la red para que por favor ustedes nos ayuden a orar, sigamos orando, intercediendo unos por otros, porque hay una gran necesidad y hay un gran clamor. Yo quiero invitarlos el día de hoy a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 11. Evangelio de Mateo capítulo 11, y vamos a ir del versículo 1 hasta el versículo 6. Evangelio de Mateo capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6. Está cortico. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? De hecho, ese fue el título que le coloqué a este mensaje. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Versículo 4. Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Amén. Oremos esta noche. Padre precioso, creemos lo que dice tu palabra. Creemos que como en esos tiempos los enfermos eran sanados, en este tiempo todavía pueden ser sanados y podemos ser sanados. Creo también que los ciegos, los sordos, los mudos, cada uno puede recibir su milagro en este tiempo. Y como en ese tiempo, Señor, al unísono, como lo hizo Juan el Bautista estando allí en la cárcel, creemos muchas veces que nos preguntamos y que la duda viene a nuestros corazones y nos embriaga. Pero en esta noche queremos pedirte, Señor, que seas tú llenándonos de tu presencia y ayudándonos, Señor, a combatir tantas dudas que a veces se apoderan de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y es precisamente eso de lo que quiero hablar en esta noche, de las dudas. De las dudas porque, pues, tenemos una situación muy similar a la de Juan el Bautista, ¿no? Pues miremos la condición de Juan. Juan está preso. Y el desenlace de esta prisión para Juan el Bautista a sus 30 años va a ser que le van a cortar la cabeza, o sea, va a morir. Van los discípulos a visitarle, 2 discípulos de Juan van a visitarlo y le están visitando allí, y entonces imagínense ustedes el cuadro.
Juan está desesperado en la cárcel, ve que los días pasan y que la situación se va complicando cada vez más, que no hay ninguna solución, y dice que escucha Juan lo que se hablaba de Jesús. Dice, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, entonces le viene una duda o una pregunta a su cabeza, y es: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Por supuesto, seguramente Juan estaba esperando era que Jesús fuera, pienso yo, ¿no? Era ese libertador, ese guerrero, ese emperador que iba a ir a direccionar y a dirigir esos ejércitos para levantarse contra el imperio romano, contra Herodes, que era el que tenía preso a Juan, y que de un momento a otro la cárcel se iba a abrir y entonces Juan iba a salir y a compartir nuevamente con Jesús. Y las cosas no eran así. Entonces, imagínense ustedes cuando a uno en la vida le dicen: es que usted viene a preparar el camino, no tiene nada más que hacer, y que uno a los 30 años ya haya preparado el camino como le pasó a Juan. Entonces viene la desesperación: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ya cumpliste tu propósito, ya cumpliste el llamado de Dios para tu vida, ya no te necesito, ven a mi presencia. Tremendo, ¿verdad? La duda la define el diccionario Strong como la incertidumbre mental. Eso es la duda, es vacilar, es titubear. ¿Y con relación a qué podemos tener duda? Pues digamos que de lo que estaban teniendo dudas Juan el Bautista era de que Jesús era el Mesías, era el que iba a libertar al pueblo de Israel de la opresión y del yugo del imperio romano. ¿Y de qué podemos tener dudas nosotros en este tiempo? Pues podemos tener dudas de los milagros, podemos tener dudas de la resurrección, podemos tener dudas del mesianismo de Jesús, podemos tener dudas del regreso de Jesús. De hecho, hay personas que preguntan por qué Jesús no ha venido, qué está pasando, qué pasa con Jesús, por qué Jesús no viene. Entonces vienen las dudas, porque a veces las respuestas no son las que se quieren escuchar. De hecho, no sé si Juan quedó contento con la respuesta que Jesús le dio. Y hay una gran diferencia entre la duda y la incredulidad. Entonces, la incredulidad es la falta de fe. La incredulidad es no creer. La incredulidad es una persona indigna de confianza, es un infiel. Lo define el diccionario Strong tomado de la palabra griega que significa incredulidad en el Nuevo Testamento. Y la Biblia nos enseña acerca de algunos personajes bíblicos que también dudaron. Veamos algunos personajes bíblicos. Mira, Moisés dudó, Gedeón dudó, el profeta Elías no solo dudó, quería morirse. Pedro dudó, Tomás dudó, etc. O sea, hombres grandes en la fe tuvieron a Jesús, por lo menos Pedro y Tomás, a Jesús ahí al lado. Elías también lo tuvo, Moisés también estuvo con Jesús. Y ellos dudaron en su momento. Ahora, Elías y Moisés estuvieron con Jesús en una aparición allá en el monte de la transfiguración, no en el Antiguo Testamento. Pero si ellos dudaron, teniendo a Jesús, teniendo al Maestro, ¿cuánto más nosotros, como cristianos? También dudamos muchas veces. Nosotros como cristianos dudamos muchas veces. ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios sí se acuerda de mí? ¿Será que Dios sí conoce mi necesidad? ¿Y por qué todavía no sucede? ¿Qué ha pasado? Y entonces viene la duda. Miren, en el capítulo 4 de Mateo, Juan es encarcelado. Vamos en el capítulo 11. El capítulo 4, Juan es encarcelado. Y dentro de las experiencias que Juan alcanzó a tener con Jesús, por lo menos en el Evangelio de Mateo, sin ir al Evangelio de Lucas, que nos da muchos más visos con relación al nacimiento, esa experiencia de la llenura del Espíritu Santo de Juan cuando va a María y se encuentra con Elizabeth, la madre de Juan, y bueno, y el niño allí en el vientre de la madre
es lleno del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, la experiencia o la mayor experiencia que tiene Juan con relación a Jesús es esa manifestación de la Trinidad el día del bautismo de Jesús. ¿Recuerdan? Allí en el capítulo 3, entre los versículos 13 y 17, Juan está bautizando a Jesús y dice que se abre la voz del cielo y se abren los cielos y sale una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual hallo contentamiento, y que desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, presentándose allí precisamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad manifiesta allí en ese momento, y es la mayor experiencia que tiene Juan el Bautista, pero después es encarcelado. Juan no ve los milagros de Jesús. Los siguientes capítulos, después de que Juan es encarcelado, entonces nos vamos a encontrar cuando que Jesús comienza el ministerio. Juan es encarcelado, Jesús comienza su ministerio. Qué contradicción, ¿verdad? Pero es que Juan venía a preparar el camino del Mesías. Ya el camino estaba listo, ya Juan podía ser encarcelado. Increíble, ¿verdad? Y entre tanto, ¿qué hace Jesús? Pues Jesús predica, llama a sus discípulos en el capítulo 4 y en el capítulo 9 llama a Mateo. En el Sermón del Monte entre el capítulo 5, 6 y 7. Después de ahí allí en adelante hasta el capítulo 10, del 8 al 10, entonces sana un leproso, sana enfermos, calma la tormenta, libera endemoniados, sana un paralítico, resucita a una niña, sana ciegos, mudos, envía a sus discípulos a predicar con autoridad para sanar y liberar. Y eso no lo ve Juan. Absolutamente nada de eso lo ve Juan. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerles en esta noche es: ¿qué experiencia has tenido tú con Jesús? ¿Qué experiencia has tenido tú con Dios? ¿Qué has visto? Para mí es un milagro esto que ha sucedido en la vida de mi suegro. Primero por las condiciones, porque pudieron no haberse dado cuenta. Pudo pasar la situación así y pasar unos días más y tal vez no estaríamos contando esta agradable noticia, porque el no darse cuenta habría hecho que no se interviniera, que no se hicieran los exámenes, que no se dieran cuenta que su corazoncito ya no estaba latiendo como debía latir, etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso es un milagro. Milagros son aquellas sanidades que el Señor hace tantas veces y levanta enfermos como lo hemos visto nosotros. Pero Juan el Bautista va a ser decapitado. Entonces uno dice: bueno, pero un momentico, este se sana, pero a Juan el Bautista, que es el pregonero de Jesús, que es el pregonero, mira, Juan el Bautista no solamente es un profeta, sino el más grande de los profetas. Juan el Bautista no solamente cumple la profecía para Jesús, sino que en él se cumplen muchas profecías. O sea, ya habían profecías acerca de Juan el Bautista. Entonces, y este hombre termina en la cárcel y más adelante va a terminar decapitado. Por eso yo creo que hay una gran importancia, una gran necesidad de que nosotros entendamos que las dudas van a venir y las dudas siguen viniendo. Y es que es lógico, mira, en un mundo caído, este es un mundo caído. Desde que Adán y Eva cayeron, estamos en un mundo caído. O sea, en un mundo de pecado, porque el pecado entró en el hombre. Entonces el mundo fue entregado a Satanás. Y obviamente Satanás sembró la incredulidad. Satanás hizo que el hombre se relacionara con el mundo, que viviera a través de una inestabilidad espiritual, y eso hace que en nuestras vidas haya dudas. Por eso yo quiero compartir con ustedes, miren, 4 elementos que me parecen importantes, que he extraído de las Escrituras, en donde nos muestra claramente de dónde viene la duda. De dónde viene la duda. Pero no los quiero dejar solamente con el diagnóstico, sino que los quiero dejar con las acciones que debemos ejecutar para poder controlar las dudas. Las dudas siempre van a llegar. El tema es: ¿nos quedamos con la duda o vamos a hacer algo para superarlo? Mira las causas. La primera causa de la duda es Satanás.
Yo generalmente cuando estoy leyendo la escritura, cuando estoy estudiando, cuando estoy en mis tiempos de estudio sobre todo, no tanto en el tiempo devocional, porque en el tiempo devocional yo prefiero que Dios hable a mi vida sin yo preguntar nada, pero en los tiempos de estudio yo pregunto mucho, mi esposa es testiga de eso y yo le digo, mira, me sale esta pregunta, esta, y muchas preguntas quedan allí porque seguramente no voy a encontrar la respuesta. El problema no es que vengan preguntas, el problema es quién me hace la pregunta. Por eso creo que la primera causa para que haya duda en nuestras vidas es Satanás. El primero que quiere sembrar la duda en nuestras vidas es Satanás. Mira la conversación que alguien dijo esta frase, dijo, es que nomás el hecho de sentarse a hablar con el diablo ya es suficiente para estar en problemas. O sea, ni siquiera nos podemos sentar a hablar con el diablo. Por eso la primera causa que hace que haya duda en nuestras vidas es Satanás. Mira en el Génesis, entre el capítulo 3, entre el versículo 3 y 4, está Eva hablando con Satanás. Y entonces dice, le está contando a Eva lo que le dijo Dios. Dios dijo, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Mira, Satanás ataca al más débil. Satanás ataca cuando no tienes intimidad. Satanás ataca cuando estás con los brazos abajo. Satanás ataca cuando nos dejamos atacar. Y Satanás ataca cuando le prestamos atención, cuando nos ponemos a escucharlo. Por eso no hay que escuchar esa voz. Esa voz no la debemos escuchar. La primera causa de nuestras dudas es Satanás. Pero también está la incredulidad. Mira lo que pasa en Lucas capítulo 1, precisamente hablando del padre de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuando Zacarías, que era un sacerdote de los que servían allí en el templo y está sirviendo, y dice el ángel que llevaba muchos días de oración y que su oración le había sido escuchada? Estaban orando por un hijo y Dios envía al ángel para que le diga, vas a tener un hijo. ¿Y saben qué dijo? Zacarías dijo, pero yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada, ¿cómo vamos a tener un hijo? Y entonces le dijo el ángel, versículo 20 en el capítulo 1, pero como no creíste, de Lucas, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No creíste, la incredulidad. Eso como que abunda en estos tiempos, ¿verdad? La incredulidad abunda y nos afecta tremendamente, porque es que todo el tiempo, ganó Colombia, no le creo, no le ha pasado. Ganó Colombia, Colombia le ganó a Brasil, no le creo. La incredulidad, vivimos en un mundo de incredulidad y es precisamente porque estamos en un mundo caído. Pero también está la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo también es una causa que hace que la duda venga a nuestras vidas. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, me encanta este pasaje. Dice, me explico, el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré, escucha esto, la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de la época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos, escucha esto, los judíos piden señales y los gentiles buscan sabiduría. Por eso no busquemos la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo nos va a llenar de dudas. ¿En dónde estás buscando la sabiduría? Y el otro punto que me parece importantísimo y que lo descubrimos allí en la Escritura es la inestabilidad espiritual. Es la causa de la duda en nuestras vidas. Mira, la inestabilidad espiritual. Dice
Santiago capítulo 1, versículo 6, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Increíble, ¿verdad? Las causas, lo que ocasiona que seamos o que vivamos en un mundo y que vivamos llenos de dudas. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a batallar con la duda? Entonces, ¿cómo vamos a batallar con la duda? A mí me gustaría que de pronto pudieras anotarlo y que pudieras llevarlo a cabo, que lo pudieras practicar. Mira, ¿cómo podemos batallar con la duda? Mira, lo primero que tenemos que hacer es, ¿por qué no aceptamos lo que dijo Dios? Acepta lo que Dios dijo. Deuteronomio capítulo 29, en el versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces nos queremos saber qué pasa cuando estamos muertos y nos ponemos, de hecho a mí me pasó varias veces y sobre todo cuando uno está comenzando a estudiar la escritura, uno quiere meterse en unos temas que uno dice, hasta que uno comprende que solo lo que traiga salvación es importante, que hay muchos temas que no vale la pena discutir, muchos de ellos relacionados con la doctrina. Recordemos el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces ahí llega uno a concluir que a veces no, es innecesario ponernos a discutir. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar lo que dijo Dios. Segundo, alimenta tu fe diariamente. No te quedes con lo que te diga el predicador. No te quedes con lo que te diga el video, el audio, el devocional que te enviaron. No te quedes con eso. Ve, alimenta la fe diariamente. ¿Y cómo hacerlo? Mira Romanos capítulo 10 en el versículo 17, un versículo que me encanta también. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero es que nos alimentamos de noticias, nos alimentamos de malas cosas, nos alimentamos, o esta mañana me despertaron con la muerte de otro oficial de la Marina de 51 años por el COVID, duró casi 5 meses batallando y el día de hoy falleció. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos solamente de eso, por supuesto que la fe no está siendo alimentada. Entonces, alimenta tu fe diariamente. Tercero, ¿cómo podemos eliminar la duda? Pues estudiando la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo está predicándole a una comunidad en un lugar llamado Berea, y estos señores, llegaba Pablo y les estaba hablando de las escrituras. ¿Saben qué hacían ellos? Buscaban las escrituras, escudriñaban las escrituras, estudiaban la palabra de Dios. Para eliminar la duda tenemos que estudiar la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, estúdiala. No solamente la oigas, estúdiala. Estudia, dedícate a estudiar la palabra de Dios. Y por último, cuarto, ¿cómo puedo eliminar la duda? Pues orando. Mi chiquita ya se está durmiendo. Orando, tenemos que tener una vida de oración. Entonces, ten una vida de oración. Esa es la mejor forma, nos va a ayudar, yo estoy seguro. A mí me ha servido muchísimo y creo que a ustedes les puede servir. La oración nos lleva a ponernos por encima de las dudas. No sé, pero en el proceso de oración, o más bien sí sé, y es el Espíritu Santo de Dios que estamos con duda y viene el Señor a través de la oración, nos conectamos a través de su Espíritu y entonces va llegando a nosotros esa calma, esa paz que tanto necesitamos. El apóstol Mateo en el capítulo 26, en el versículo, entre el 43 y el 44, pero viene más adelante, más atrás, sí va más adelante, y es ese momento bonito de Jesús en Getsemaní. Es una experiencia maravillosa en la que Jesús nos enseña que lo mejor que podemos hacer en determinadas circunstancias es orar. Y no era cualquier oración, eran oraciones largas. Eran, por lo menos aquí, mínimo 3 horas de oración estuvo el Señor. 3 horas orando.
Y qué bueno sería que nosotros podamos tener ese tiempo de oración destinado para hablar con Dios. Entonces, ¿tienes dudas? ¿Quieres eliminar las dudas? Bueno, ya sabes cuáles son las causas. Ya sabes que no puedes sentarte a hablar con el enemigo. Ya sabes que no tienes por qué dejarte llevar por la incredulidad. Ya sabes que la sabiduría del mundo, la ciencia muchas veces, a veces los filósofos, a veces los conocedores, a veces aquellas personas que creen que saben mucho de matemática y de ciencia, a veces están descargados de la sabiduría del mundo y entonces pueden sembrarte la duda, la inestabilidad espiritual. La inestabilidad espiritual, no te dejes llevar como las olas del mar. La inestabilidad espiritual lo único que va a hacer es que te va a sembrar la duda. Por eso las herramientas las tenemos aquí al alcance de nosotros. Están en la palabra de Dios. Hay muchas más, claro que sí. De pronto tú tienes otras y si las tienes y las quieres compartir con nosotros, compártelas, con eso enriquecemos este material y podemos llenarnos de más herramientas. Pero acepta lo que Dios dice en su palabra. Acéptalo, es palabra de Dios. No te estoy diciendo que no razones en lo que lees, porque para estudiar la Biblia se necesita tener determinados conceptos claros para no equivocarte con respecto a lo que dice. Pero acepta lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice que te ama con amor eterno, créele. Si Dios dice que no debes temer porque Él está contigo, créele. Es necesario que creamos lo que dice la palabra de Dios. Alimenta diariamente tu fe. Alimenta diariamente tu fe. Escucha el evangelio, escucha la palabra, óyela, escúchela, ve a la fuente y escúchala. A veces es bueno leer la misma palabra, leerla en voz alta y poderla escuchar, o colocar un audio, o coloca un video, o coloca prédicas. Llénate de la palabra de Dios, estudia la palabra. No te quedes sin estudiarla. Estudiar es escudriñar, es buscar la relación que hay entre lo uno y lo otro, y entiende que es el manual de salvación que Dios ha revelado para nosotros. Por eso ese Deuteronomio 29:29 del que te hablé es la palabra de Dios. Lo revelado a los hombres es lo que ya fue revelado en su palabra. Eso es para nosotros. Y por último, ora más. Ya estás orando, ora más, ora más. No dejes de orar. Tenemos que seguir orando. Es necesario que oremos. No hay una manera diferente de poder combatir la duda en nuestros corazones. Yo los invito en esta noche a que pongamos en práctica y a que nos desafiemos a realizar estas acciones para que nuestros corazones sean, en vez de cargados de duda, puedan ser cargados de paz, de fe, podamos ser cargados de esperanza y de la necesidad de poder llevar esa palabra no solamente para nosotros, sino que la podamos llevar para los corazones de tantas personas que necesitan ser embriagados de la palabra de Dios. ¿Qué tal si oramos en esta noche? Ora. Y también te pido que coloques tus dudas, escríbelas. Para concluir te digo, mira, pareciera que tener duda no es malo. La pregunta de Juan el Bautista no fue una mala pregunta. De hecho, Jesús le manda a responderle, dice, díganle lo que yo estoy haciendo. Y lo que Jesús le está diciendo prácticamente, le está diciendo es, dile que se está cumpliendo la profecía de Isaías 35 y de Isaías 61. Mira, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Eso le está diciendo. Y más adelante continúa Jesús halagando a Juan, diciendo quién es Juan, diciendo y declarándole a ellos que Juan era el profeta más grande que había habido, que no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Entonces las dudas le agradan a Dios. Lo que no le agrada a Dios es que nos quedemos con ellas. Preguntémosle al Señor en oración, busquemos esas dudas que tenemos a través de la palabra de Dios, encontremos la respuesta a nuestras dudas y no las dejemos grabadas en nuestros corazones. Oremos en esta noche. Padre precioso, en esta noche queremos darte gracias por este tiempo.
por la oportunidad que tú nos das de venir a ti, venir a tu palabra, de encontrarnos contigo, de podernos preguntar, ¿eres tú el que habías de venir o debemos esperar a otro? Y saber, Señor, que en tu nombre se realizan tantos milagros, que en tu nombre los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos pueden hablar, los muertos se levantan, que los prisioneros, los que están encarcelados pueden salir, son liberados. Y Señor, tal vez muchas de estas acciones no las estemos viendo con nuestros ojos físicos porque pueden estar sucediendo en el mundo espiritual. Pero en esta noche también sabemos que lo puedes hacer físicamente, Señor, que puedes traer sanidad física, como lo vemos en muchos de nuestros familiares y en muchos de nuestros conocidos. Trae sanidad, Señor. Por eso queremos entregarte nuestras dudas en esta noche. Decirte, Señor, hay duda en nuestros corazones, hay muchas dudas, a veces nos levantamos en el día con dudas, no sabemos qué nos va a pasar, no sabemos qué va a suceder, estamos dudando de muchas cosas, a veces dudamos de tus promesas, a veces dudamos de lo que tú ya nos has dicho, a veces dudamos aún cuando vemos una sanidad, dudamos que haya sido tú y creemos tal vez no estaba enfermo, tal vez no estaba muerto. Señor, ayuda nuestra incredulidad, ayuda nuestras dudas. Ayúdanos, Señor, porque estamos en un mundo caído y en este mundo caído, del cual es el enemigo el que se señorea en él y el que tiene la potestad y la capacidad de estar allí hablando al oído de muchos de nosotros para que tengamos dudas y para que estas dudas puedan ser sembradas. Pero, Señor, es más poderosa tu palabra. Tu palabra es más fuerte, tu palabra es eterna, tu palabra no pasará jamás, aunque el cielo y la tierra pasen. Por eso en esta noche y en este tiempo, Señor, te entregamos nuestras dudas y te decimos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a fortalecernos, ayúdanos a estudiar tu palabra, ayúdanos a aumentar nuestra fe, ayúdanos, Señor, a creer todo lo que la Escritura dice y ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos, danos esa capacidad de orar día a día, de venir a tu presencia, presentándote nuestras dudas y diciéndote, Señor, ya no queremos dudar más. Te creemos lo que tú nos dices y vamos a vivir y vamos a estar confiados. Lo decimos por fe, pero sabemos que tú obras, Señor, que tú obrarás en nosotros y nos levantarás porque tú estás con nosotros, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta noche, queremos orar, Señor, por la sanidad de aquellas personas que están enfermas. Mira, Señor, aquí está la familia de Wilson Rodríguez, Señor, la tía, la señora Graciela, Simón Guerrero, Eder Guerrero, Padre, y el primo de Wilson. Sé tú propicio a sus necesidades en este tiempo, Señor. Ayúdanos a ver ese milagro, Padre. Y llena el corazón de la familia Rodríguez, Señor, de aquellos que están enfermos. Llena sus corazones de fe para creer que así como en ese tiempo se liberaban, se sanaban, hablaban y eran levantados los muertos, todo eso lo podemos ver en este tiempo también, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En el nombre de Jesús oramos en esta noche. Amén y amén. Amén, amigos queridos, que Dios les bendiga. Es un gran privilegio y es una gran bendición la que tenemos de podernos conectar en este tiempo y de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Chao, chao, bendiciones para todos.